Sí, lamentablemente. Y si es así, un abrazo, de verdad, un abrazo sincero, porque sé que hay personas adolescentes que pueden sentir que sus papás no tienen ningún interés en ellos. Y hola, bienvenidos nuevamente a La Fórmula Podcast, un podcast donde hablamos de relaciones. Soy Keren, me acompaña Julio y estamos listos para una nueva aventura, un nuevo episodio, así que siéntanse bienvenidos. Qué privilegio poder saludarlos una vez más, una semana después, y estamos con este episodio número 2. Gracias a quienes se han ido sumando a nuestra comunidad en Instagram, también a quienes están siguiéndonos en YouTube y en Spotify, y por supuesto visitando laformulapodcast.com, que es nuestro sitio web. Visítennos porque allí vamos a tener vías de comunicación y va a ser un privilegio saber quiénes están del otro lado. Así es. Hoy vamos a estar hablando en torno a un tema muy interesante. Entre la dinámica de la relación de padres e hijos hay una frase muy común y es: tus papás tienen que ser tus mejores amigos. ¿Han escuchado ustedes esa declaración? Tus papás tienen que ser tus mejores amigos. Yo lo he escuchado muchas veces y creo que sobre todo papás de nuestra generación, los millennials papás, venimos mucho con esa idea de que tenemos que ser los mejores amigos de nuestros hijos. Y le hemos dicho a nuestros hijos, o sea, no solamente nosotros, sino la cultura también le ha dicho a nuestros hijos de que sus papás tienen que ser sus mejores amigos. Y creo que esa declaración nos pone en una bandera roja porque no es del todo cierto lo que nos están diciendo. Claro, totalmente. El ser amigos es muy diferente a ser papás. Entonces tenemos que, desde ahí, desde la diferencia que hay en el significado de la palabra, podemos partir de que son dos cosas totalmente distintas. Creo que es una frase que surgió con una buena intención, con la idea de que los papás, creo que es más el trabajo nuestro como papás, el tener ese acercamiento a nuestros hijos, un acercamiento amistoso. Lo que pasa es que creo que viene un poco de cómo éramos generaciones atrás, en donde muchas familias era más bien un cuartel militar, en donde papá era el general y todos los demás se le tenían que cuadrar. Comunicación y confianza cero. O sea, los papás no se enteraban de nada de la vida de sus hijos. Todo sucedía a escondidas, travesuras, salidas, etcétera. Todo ocurría y los papás no se enteraban. Y si se enteraban, había castigo. Claro. Y era castigo de golpes. Y eran relaciones quizás muy distantes, muy lejanas, en las que había poca expresión de afecto, pocas expresiones de cariño y ese amor que sí debe existir en el hogar, pero no nace de la amistad, sino nace del amor paternal. Ahora, creo aquí hay algo bien importante. Los adolescentes y jóvenes están en una etapa de aprendizaje. Ellos no son adultos, son aprendices de adultos. Resulta que 100 años atrás, a los adolescentes y jóvenes se les empezaban a dar roles dentro de la comunidad en donde iban asimilando responsabilidades. Y entonces iban forjándose como adultos. Nosotros, los adultos, somos los mentores de esa nueva generación de aprendices de adultos. Y entonces no es lo mismo que funcionemos como cuates en donde nos las chócalas, ¿verdad? Yo como mentor te instruyo y te voy a tener que corregir. Obviamente vamos a tener confianza porque eso es bien importante. No estamos diciendo de que no tiene que haber confianza y cierta amistad entre papás e hijos, pero una cosa es ser un mentor de adulto y otra cosa es ser un par, un amigo. No es lo mismo. No es lo mismo. El papá tiene ciertas tareas que tiene que cumplir en la vida de sus hijos, algo que un amigo no va a hacer. Entonces, muchas veces, repito, con buenas intenciones queremos acercarnos a nuestros hijos con la idea de ser amigos, caerles bien y todo,
Y está bien esa parte de ser amigos, brindarles confianza y que ellos puedan acercarse a nosotros, pero sin descuidar las tareas que solo nosotros vamos a poder hacer. Amigos van a poder tener durante toda su vida en muchos lugares, pero papás, solo los que tienen en su casa. Y solo o sea, entonces es la tarea del papá revisar que esté cumpliendo bien con su rol, que es un rol de amar, guiar, instruir, y ahí podríamos como Escuchar, ayudar. como ampliar cada una de esas tareas y ver que no es una tarea fácil ser papá, ¿verdad? Pero es el rol que estamos jugando. Ahora bien, esta parte creo que vale la pena mencionarlo porque habrán también jóvenes o adolescentes un tanto frustrados porque no logran que sus papás sean sus mejores amigos. Y siendo bien honestos, en la adolescencia, en la mayoría de los casos, se genera una barrera entre hijos y papás, ¿verdad? Porque los hijos no se sienten comprendidos y a los papás les entra la presión de ver cómo solucionan esa brecha que hay, que de alguna manera es un tanto natural debido a los cambios. Digamos, el adolescente está transformándose y está desconociendo muchas cosas que ahora están llegando a su vida, cambios físicos, hormonales, cerebrales, una serie de cosas que están pasando, y lo que sucede es que los papás no solemos entender, ¿verdad? Solemos olvidar que también fuimos adolescentes y queremos que se comporten como adultos cuando no son adultos, son aprendices de adultos, están aprendiendo una nueva faceta de su vida. Así que si eres joven, un adolescente, y esta frase de que tus papás tienen que ser tus mejores amigos te ha frustrado porque en tu caso no pasa, tranquilo. Tus papás no están en tu vida para ser tus mejores amigos. Están allí para ser tus papás. Y eso creo que los papás también que nos están escuchando deben de entender que sí necesitamos que haya una dosis de confianza. Sí. Porque los adolescentes y jóvenes están en una etapa de transición en donde es más fácil buscar a un par, a alguien de la misma edad y pedirle o contarle mis problemas, pero no me van a dar soluciones porque no tienen la experiencia de vida necesaria. Y los adultos que están en la vida de cada adolescente y joven para formar son los papás. Quizás es una dosis pequeña de una amistad madura, pero es una dosis pequeña de amistad, porque el rol grande es ser papá. Y sí, también apoyo el hecho de decirle a los jóvenes que no se frustren, ¿verdad? Porque a veces eso crea una carga de decir, ay no, entonces yo no tengo una relación perfecta con mis papás porque no, para mí no son mis mejores amigos, yo no platico con ellos, quizá ellos se esfuerzan, pero yo no quiero, o quizá ellos ni siquiera hacen el intento. Entonces, sí, lamentablemente, y si es así, un abrazo, de verdad, un abrazo sincero, porque sé que hay personas, adolescentes que pueden sentir que sus papás no tienen ningún interés en ellos, y escuchar esta frase se vuelve una carga más pesada. Entonces, con tranquilidad, entendiendo que no es una frase cierta, una frase que se tiene que cumplir, ¿verdad? Qué bueno si tienen ese nivel de confianza, pero no es el ideal. El papá está para lo que ya dijimos, para guiar, para amar, para corregir, para instruir. Y el otro día estábamos escuchando a una persona experta en el tema y decía que nosotros como papás hoy en día estamos perdiendo de vista eso, de que nuestros hijos son aprendices y nos estamos concentrando en protegerlos. Y me quedó mucho la frase cuando dijo que nuestros hijos deberían de estar listos para hacerse responsables de ellos mismos a los 24 años. Y está bien, ¿verdad? Quizá otra vez, ¿verdad? No hay fórmulas exactas para este tipo de relaciones. Pero ¿será que estamos creando en nuestros hijos creando esa relación con nuestros hijos de aprendices y poder enseñarles realmente poco a poco a su independencia, ¿verdad? Enseñarles independencia. Y que a su nivel y a su propia velocidad de desarrollo ellos vayan adquiriendo destrezas para hacerse responsables por ellos mismos en un futuro próximo. Uh-huh. Y eso es bien interesante porque debemos nosotros poner las barbas en remojo los que somos adultos y tenemos adolescentes o jóvenes a nuestro cargo. Y si eres adolescente y joven, tienes que entender también, porque digamos, si mis amigos, no les gusta lo que yo hago, se dan la vuelta y se van. Y mis papás no pueden hacer eso. Mis papás están ahí y soportan muchas cosas. Yo recuerdo a mi mamá sufriendo conmigo en mi etapa de adolescencia.
Yo tuve muchos problemas de rebeldía en la adolescencia. Fui un adolescente conflictivo de alguna manera. Obviamente hay niveles, ¿verdad? Pero digamos, mi nivel sí fui conflictivo. Quería dejar de estudiar. Tenía problemas con mi mamá porque yo creía que era culpable de algunas decisiones que habían pasado en casa. Y entonces teníamos mucho conflicto. No había amistad y yo no quería respetar la figura materna. O sea, esa parte de... Mi mamá era proveedora. Era la que proveía para la casa. Pero yo no quería ver esa parte de que ella me cuidaba. Yo no quería que ella me cuidara. Yo no quería que ella me guiara. Y yo podía pensar en algún momento, ¿y qué me va a decir ella si y yo la culpaba? Claro. Y entonces habían ciertas barreras. Si mi mamá, con toda razón, me hubiera dicho, ya me cansé, ¿verdad? Como soy amiga de él, chao, ve cómo sales. Y pudo haberse librado de mí. Los amigos pueden hacer eso, darle espalda e irse. Los papás no. Los papás están ahí con uno en todas. En el mejor de los casos de las relaciones papá e hijo. Así es. Y entonces, nuevamente el mensaje para los papás ahora, ¿verdad? Cumplamos nuestro rol. Revisemos si estamos cumpliendo con las cosas más importantes que tenemos a cargo como padres. Y siempre recordando que con todo comunicamos y nuestros hijos van a interpretar de muchas maneras las expectativas que tenemos sobre ellos. Entonces, quizá no van a encontrar en nosotros ese mejor amigo, ¿verdad? Pero van a encontrar en nosotros una persona que sí cree en ellos y que les pone responsabilidades en sus manos porque sabe que son capaces de llevarlas a cabo. Sí, no vas a encontrar, repito, en el mejor de los casos relación papá e hijo, porque sé que habrán excepciones en donde los papás se desentienden de los hijos, pero en el mejor de los casos no vas a encontrar un mejor aliado adulto que tu papá o tu mamá, y debes ver en ellos esa figura de respeto y en ellos esa figura de ejemplo. Además, la Biblia nos invita y nos dice que debemos honrar a nuestros padres, a nuestro papá y a nuestra mamá, y no solo por la promesa, porque a veces decimos, ay, si quieres tener larga vida, honra. Es honra, honra. Ese es el llamado que nos está haciendo. La recompensa pues está allí, pero bíblicamente honrar a papá y a mamá. Y creo que como amigos, como pares, no siempre esa figura se puede honrar. Yo conocí un caso de alguien que no le gustaba llamarle la atención a su hijo porque no quería violentar esa relación de mejor amigo, ¿verdad? Se va a sentir mal si le llamo la atención. Y ahí estamos como papás faltando a nuestra responsabilidad, porque nuestra responsabilidad es poner normas, poner reglas, amar y abrazar cuando sea necesario, pero también poner normas y reglas. Y recordando que cuando ponemos límites, le damos seguridad a los hijos. O sea, los límites, quizá para uno como hijo de pronto son molestos, ¿verdad? Y tantas reglas. Sí, lo son. Pero a la larga, aunque no nos demos cuenta, en el rol de hijos nos crea seguridad. Porque sabemos que hay alguien que está al tanto de nosotros, que hay alguien que nos está cuidando. En el fondo sabemos que es por nuestro bien. Entonces, aunque nos moleste tanta regla, y la otra vez escuchaba en algún lugar que había un adolescente que se propuso por una semana inventarse que sus papás no le daban permiso. Ajá. Porque precisamente por este rol malentendido de amistad, los papás le decían que sí a todo. Y él decía, yo quiero saber qué se siente Que digan que no. que me digan que no. Entonces los amigos lo empezaron a invitar para que, mira, vamos a ir a jugar a tal lado. No es que no me dieron permiso. Él se lo estaba inventando porque él quería sentir que nunca había tenido la experiencia de decir, no me dieron permiso. Y eso es lo que crean los límites. Los límites dentro del hogar crean seguridad. Entonces, tenemos que tomar ese rol para que nuestros hijos se sientan en un entorno seguro y proyectar en ellos esa responsabilidad desde su temprana edad. Claro, y no olvidando que también esa experiencia que podemos tener como adultos es la que va a fomentar que nuestros hijos quieran escuchar un consejo, sabiduría, ¿verdad? Quiero escuchar un consejo de alguien que me pueda aportar y no solamente alguien que me diga cualquier disparate. Y la otra cosa es que esto es bien importante entre las cosas que los papás debemos hacer, aprender a escuchar, que nos cuesta mucho. Y esto no solamente es de un mejor amigo, esto es de papás. Los papás tienen que aprender a escuchar.
Y escuchar es siéntate allí y dime todo lo que tienes que decir y no voy a decir nada, ¿verdad? Mis oídos son para ti. Y entender que la honra no significa que nuestros hijos van a tener nuestros mismos gustos o nuestro mismo criterio. Nosotros les vamos a dar líneas y les vamos a transmitir principios y valores, y tenemos que entender que nuestros hijos son pecadores y que también les tenemos que dar el margen para que cometan errores. Como papás no queremos que lo hagan, quizá por eso somos tan sobreprotectores en algún momento, o queremos como que ellos decidan lo que nosotros queremos, pero tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que ellos también se van a equivocar, así como nosotros nos equivocamos. Y otra cosa que creo que hemos aprendido es que cuando los años van pasando, las relaciones papá e hijo suelen mejorar, ¿verdad? Digamos, si cuando uno fue adolescente fue conflictivo, Las fricciones esas tienden fricciones, a disminuir. sí, correcto. Ya cuando sos adulto, dices que te empiezas a dar cuenta que las cosas que decidieron y que dijeron muchas veces fueron por tu bien, y entonces hasta las agradeces y dices gracias por lo que hiciste en esa etapa, ¿verdad? Esas reglas que pusiste, esos límites, porque si no, hoy no sé dónde estaría. Y en algunos casos también es como le hubiera hecho caso, Yo hubiera hecho caso. ¿verdad? A veces te da chance, en algunas cosas dices, gracias por lo que hicieron por mí, porque me dijeron sí o me dijeron no para esto y lo otro. Y algunas otras veces también ya con una mentalidad más madura puedes decir, tenías razón y me equivoqué, pero igual lo agradeces. Pero ¿qué de aquel papá que no lo hace? Entonces el adulto llega, ya cuando llegas adulto y dices, bueno, pues, nunca nadie me dijo, nunca nadie me orientó, no se tomaron el tiempo para mostrarme el panorama. Quizás sí me hubiera equivocado igual, pero hoy pudiera decir, me lo advirtieron. Qué lindo. Bueno, ha llegado el momento de finalizar el episodio de hoy, pero queremos darle las gracias por interactuar con nosotros a través de plataformas y pues por compartir y por recomendar el podcast a más personas. Poco a poco vamos a ir tocando otros temas. Si tú tienes un tema que te interese que conversemos, escríbenos y cuéntanos de qué te gustaría que platiquemos. Y por supuesto, la invitación para que el próximo lunes nos volvamos a encontrar acá en La Fórmula. Y recuerda, amar a Dios con todo incluye las relaciones. Así que un abrazo fuerte, deseamos que este tiempo haya sido provechoso y que las relaciones que tengamos sean bendecidas en el nombre del Señor. Hasta la próxima.